Bueno, hicimos un pedido de informes del Consejo Municipal respecto de los llamados food truck, que son estos camiones de comida que se han instalado en la ciudad de Rosario, porque veíamos algunas inconsistencias entre lo que decía la normativa y entre lo que efectivamente ocurría en la realidad. Una de las cuestiones que observábamos era que no solamente en la ordenanza, sino en el decreto reglamentario que firmó la propia intendenta, se prohibía expresamente la utilización de gas envasado, de leña y de carbón para la cocción de los alimentos. Cuando uno recorre, me atrevo a decir que la totalidad de los food truck hoy funcionan con 4 o 5 garrafas en su exterior, contradiciendo claramente lo que dice la normativa. En este sentido queremos saber si están habilitados, si hay algún acto administrativo que haya permitido que, digamos, que se contradiga la normativa vigente, y después hay otros planteos que tienen más que ver con la cuestión de fondo. Cuando se discutió esta ordenanza, este tipo de oferta gastronómica se planteaba como una nueva oferta gastronómica a los rosarinos de comida saludable, gourmet, accesible. Así se lo promocionó y así se discutió en el momento de aprobación de la ordenanza. Cuando uno recorre, lo que ve, salvando pequeñas excepciones, es que de gourmet y de saludable, poco, digamos. Y que otra de las cuestiones también que nos parece importante, por lo menos revisar, es y saber quiénes son los actuales titulares y quiénes, digamos, han podido habilitar estos camiones gourmet, teniendo en cuenta, y queremos saber quiénes fueron los postulantes también para pedir la habilitación, porque la ordenanza era muy clara. La ordenanza decía que había que priorizar los que tuvieran como única actividad comercial el camión gourmet. ¿Y por qué digo esto? Hay dudas que surgen en virtud que cuando uno recorre ve que hay algunos camiones gourmet que parecen más sucursales de algunos restaurantes ya habilitados en la ciudad de Rosario y no nuevos emprendimientos. Esto es algo clave. La ordenanza de camiones gourmet, de food truck, venía a plantear la necesidad de ayudar y de colaborar desde el Estado a chefs reconocidos de la ciudad de Rosario o personas, digamos, especializadas en gastronomía, que no podían afrontar el gasto de instalar un restaurante en la ciudad de Rosario y que esta era una oportunidad. Y que además había un requisito que era, si se trataba de una persona física, esa persona tenía que ser chef o haber sido una persona capacitada en gastronomía. Si se trata de una sociedad o de una persona jurídica, uno de los socios como mínimo tenía que ser chef o una persona capacitada en gastronomía. No sabemos si eso se está cumpliendo actualmente, por lo menos en los camiones que están instalados en la ciudad. Otro de los cuestionamientos que nos acercaron incluso algunos vecinos es que la ordenanza plantea zonificaciones aprobadas, es decir, zonas donde tienen que ir rotando estos camiones gourmet. Algunas de esas zonas son el Parque del Mercado, el Parque Regional Sur, y nosotros vemos que siempre la oferta gastronómica de los food truck se limita generalmente a los parques aledaños al río. Entonces, también hay una necesidad de que esta oferta gastronómica se distribuya de manera igualitaria en todo el territorio de la ciudad de Rosario. A todas luces hay una falta de control en esta nueva, digamos, oferta gastronómica que existe en la ciudad de Rosario, pero también yo creo que se da un debate que se dio en el momento de discusión de la ordenanza. Esta modalidad de camión food truck de gourmet se incorporó a la ordenanza de la venta ambulante en la ciudad de Rosario. Es decir, que de alguna manera se incorporaba a la ordenanza que hoy regula la actividad de aquel vendedor ambulante que vende alimentos de base azucarada o de aquel vendedor ambulante que vende alimentos de base cárnica, y que sobre ellos hay un alto control. Hay un alto control, de hecho no pueden excederse de aquello que tienen permitido por ordenanza para vender, no pueden excederse en los lugares donde tienen habilitados, es decir, que no pueden ser una competencia desleal ni para otros vendedores ambulantes ni para otros comercios, es decir, que el Estado sobre esos vendedores ambulantes sí ejerce un alto control. En el año 2015, cuando se aprobó esta ordenanza, había alrededor de 500 personas en lista de espera solicitando ser vendedor ambulante. De personas, estamos hablando, que son sostén de hogar, de personas que no tienen otro trabajo. Por eso también hacemos hincapié en el control que hay que tener con esta otra modalidad, que nosotros no compartimos que se incorpore a esta ordenanza, pero bueno, en definitiva así lo decidió la mayoría en el Consejo Municipal, pero que lo que siempre decimos, ¿no? Esto del cumplimiento igualitario de la normativa, del trato igualitario frente a la norma y también del trato igualitario desde la administración
al resto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ese es un poco el cuestionamiento que hacemos y que esperamos que prontamente desde el Ejecutivo se conteste este pedido de informe para ver si amerita o no modificar esta ordenanza o ver o comprobar que se está realmente desnaturalizando. Emocionadas por ver la multitud que se agolpó en esta última marcha del 8M, de muchísimas mujeres y de muchos hombres también que acompañaron en esa caminata, en esa marcha a todas las mujeres rosarinas. Una marcha que tenía un amplio contenido, que sin duda tenía que ver con visibilizar todavía las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, que frente a la misma tarea seguimos cobrando distinto, cobramos menos que los hombres. También para mí fue muy emocionante el acompañamiento de muchísimas compañeras de militancia que no tienen trabajo informal ni registrado, tampoco tienen trabajo en blanco, pero que son mujeres que se hacen cargo de las tareas del hogar, que se encargan de la crianza de sus hijos, que se encargan incluso del cuidado de los enfermos de la familia, y que parte de esa marcha también tenía que ver con ese reclamo, de que eso hoy no es considerado trabajo y por lo tanto no es remunerado. Y por lo tanto ver a esa cantidad de compañeras también marchando en pos de que esas tareas hoy, del reclamo de que esas tareas sean compartidas con sus compañeros varones y de que sean reconocidas como trabajo. Y sin duda creo que la centralidad, tengamos en cuenta que 57 países marchaban, pero sin duda la centralidad en la República Argentina para mí se le ha llevado la discusión del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sin duda, ese reclamo tenía una centralidad en esta marcha del 8M. ¿Por qué decía lo de la centralidad de la ley o de la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Porque todo el año pasado hemos tenido como central en la agenda política de las mujeres la discusión sobre la paridad, que sin duda es una discusión superadora a la del cupo femenino en términos del acceso a los cargos públicos por parte de las mujeres. Y lo hemos tenido en agenda todo el año pasado. Respecto de la violencia de género que se sigue cobrando vidas en nuestro país, tengo que decir que la ciudad de Rosario en realidad es pionera en términos de legislación y que te diría que no pasa tanto por las nuevas normas que se dicten, sino por un cambio cultural, de esto de que tiene que ver con cuando uno habla del patriarcado, habla de eso, ¿no? Habla de un sistema de creencias donde el hombre considera que la mujer le pertenece, que la mujer es un objeto. Y en ese marco me parece que hay una gran deuda todavía de la justicia, es decir, falla no solamente la contención por parte del Estado de esa mujer que queda desamparada, muchas veces con sus hijos, sino también de la justicia, que sin duda la justicia hoy sigue sin tener una perspectiva de género y que ahí quiero apuntar, no tiene que ver con que el juez sea mujer, digamos que sea una jueza, porque tenemos antecedentes de juezas que no tienen perspectiva de género tampoco, con lo cual hace falta un cambio cultural muy fuerte dentro de la justicia para que no llegue tarde. No se trata de aborto sí o aborto no, si se está a favor de la vida o se está a favor de la muerte. Quienes plantean el debate en esos términos están planteando el debate en términos falsos, digamos. La realidad es que hoy los abortos clandestinos son la causal de muerte materna más importante que tenemos en la República Argentina y que los abortos clandestinos implican en la Argentina un gran negocio para algunos y que lo que se discute en definitiva es aborto legal o aborto ilegal. La campaña nacional que surgió en el Encuentro Nacional de Mujeres en Mendoza en el año 2005 plantea tres cuestiones. Educación sexual integral para poder decidir, que, oh casualidad, algunos de los sectores que se oponen o que dicen que están a favor de la vida son los que se oponen a que en las escuelas haya una educación sexual para permitirle a las mujeres poder decidir sobre su propio cuerpo. Anticonceptivos para no abortar, quiere decir que también algunos sectores que hablan que están a favor de la vida son los que terminan limitando la provisión de anticonceptivos y que esto hay que decirlo también, la Municipalidad de Rosario, cada vez que el Gobierno Nacional ha limitado la provisión de anticonceptivos, lo ha podido suplir el gobierno municipal aquí en la ciudad de Rosario. Y por otro lado, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Es decir, que aquellas mujeres que hoy tengan que hacerse un aborto
Porque abortos se hacen en la Argentina, se hacen todos los días, salen alrededor de 15.000 pesos. Es decir, que hoy la mujer que tiene plata para hacerlo, lo hace y no es denunciada. Las que mueren son las mujeres pobres. Y este es parte del debate que hay que darlo y que yo la verdad estoy absolutamente satisfecha de que la sociedad esté abierta a dar este debate.